Pronto vamos a cambiar de tema. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, según su entendimiento, el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó la extradición a México para lograr algunos beneficios a cambio de información sobre el caso Odebrecht. Animal Político ha publicado varias investigaciones respecto a este tema e incluso el expediente en contra de Lozoya. Le agradezco a Arturo Ángel, parte de este equipo, que nos tome la comunicación y que nos comparta un poco de todo lo que han averiguado. Bienvenido, Arturo, gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Pues bienvenido y muchas gracias. Recapitulando un poco este caso, el de Odebrecht es una constructora brasileña que tenía operación internacional. En 2016 se declara culpable de haber ejercido sobornos millonarios en múltiples países y comienza una serie de investigaciones. La de México iba un poquito lenta, pero parece ser que ya comienza a moverse. ¿Nos puedes contar un poco más de lo que ha sucedido en nuestro país en particular? Sí, claro. Sí, el asunto de Odebrecht, definitivamente, por el lado de la investigación periodística, yo te diría que en México ha estado a la altura de lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Ahí tenemos los trabajos muy amplios, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción o de Quinto Elemento, que desde antes de que hubiera alguna acción legal, ellos fueron documentando paulatinamente cómo se habían dado estos sobornos. Para quien no lo conozca, pues Odebrecht, como tú lo mencionas, es una constructora brasileña que se caracterizó por corromper gobiernos en América Latina para obtener contratos de obra pública fundamentalmente, ¿no? Es decir, repartían dinero a funcionarios en áreas estratégicas a cambio de obtener estos contratos. En algunos países como Perú, ha habido avances tremendos, ¿no? Incluso han sido procesados expresidentes. En México, jurídicamente sí hemos sido bastante rezagados en ese asunto, pero te diría que desde que arrancó el actual sexenio y hubo esta transición de la PGR, la Fiscalía General de la República, y llegó el fiscal Alejandro Gertz Manero, sí hubo en este tema de Odebrecht y de Lozoya un avance importante, ¿no? Las investigaciones, sobre todo la de Odebrecht, ya venía desde atrás, no es una carpeta de investigación que se abrió desde 2017, pero se nos prometió por años que ya estaba lista, que ya se iba a cerrar, que ya estaban las evidencias. Nunca se judicializó, como dicen los abogados, o sea, nunca se le mandó a un juez. Lo hizo la actual Fiscalía General y le mandó ya la acusación a un juez que consideró prudente librar la orden de aprehensión, ¿no? Básicamente, en el caso de Odebrecht, lo que señala la Fiscalía es que Emilio Lozoya, pero no solo Emilio Lozoya, su hermana Gilda Susana, su madre Gilda Margarita y su esposa María Elena Eques, además de una corredora de bienes raíces, Nelly Maritza, se confabularon entre ellos, es decir, prácticamente que Lozoya había utilizado a su familia para ocultar los sobornos que había recibido presuntamente de Odebrecht y irlos transfiriendo a empresas ligadas a sus familiares o incluso invertirlos en propiedades, ¿no? La investigación de la Fiscalía habla más o menos de $9 millones que había recibido Lozoya en sobornos desde antes de que se convirtiera en director de Pemex, porque lo que narra esa investigación y detalla, de acuerdo a los documentos a los que tuvimos acceso, es que Lozoya se convirtió en una especie de gestor de Odebrecht, incluso desde antes de que arrancara el gobierno de Peña Nieto. Lozoya facilitó el contacto, por ejemplo, con gobernadores priistas. Se llegó a hablar de Javier Duarte en Veracruz o de Torre Cantú en Tamaulipas, donde a su vez Odebrecht también habría pagado sobornos, y todo fue por la supuesta recomendación de Lozoya. Luego Lozoya se convierte en director de Pemex y ahí ya habría llegado el acceso a Odebrecht a contratos del orden federal, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que en contra de Lozoya no solamente está la orden de aprehensión por el asunto de Odebrecht, hay otra que está relacionada con el caso de Altos Hornos y una planta que se denomina de agronitrogenados, que básicamente tiene que ver con una inversión o una planta en condiciones prácticamente de chatarra, de fertilizantes, que Pemex le había comprado a Altos Hornos por un sobreprecio, y por ese asunto también se detalla que Emilio Lozoya había recibido algo así de $3.5 millones en presuntos sobornos. Es decir, tenemos 2 órdenes de aprehensión en total en contra de Emilio Lozoya, que ya estaban giradas desde el año pasado, y que ahora, lo que sabemos, por lo que dijo ayer el fiscal Gertz Manero, es que Emilio Lozoya está dispuesto a colaborar y a entregarse en extradición, ¿no? Porque hay que recordar que Lozoya, antes de que se pudieran cumplir estas órdenes, él salió de México, dice el fiscal Gertz que por una filtración, y el caso es que él se fue a Europa, pero al parecer ahora está dispuesto a aportar información, seguramente buscando algún tipo de beneficio, ¿no?
entiendo que el delito del que se le acusa es operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero. ¿La orden de extradición tiene que ver con estas dos órdenes de aprehensión o cómo funcionaría este proceso a partir de ahora que fue aceptada? Sí, exactamente. No es el único delito. Las dos órdenes de aprehensión, en el caso que tiene que ver con Altos Hornos, que es esta planta de fertilizantes chatarra que presuntamente compró Pemex con sobreprecio, ahí sí es operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero, como comúnmente le decimos, pero en el otro caso, el de Odebrecht, ahí no solamente se está responsabilizando a Lozoya del lavado de dinero, sino también del delito de asociación delictuosa y el delito de cohecho, que son delitos que tienen que ver con corrupción, ¿no? Entonces, es interesante porque si bien de entrada, ninguno de estos tres delitos está considerado como de esos muy graves, como podría ser delincuencia organizada. El hecho de que sean delitos relacionados con corrupción, y más importante aún, el hecho de que Lozoya se escapó, ¿no? Significaría que en el caso de que sea extraditado a México, pues muy probablemente se tenga que quedar en prisión, porque pues habría riesgos, más allá de que ahora esté dispuesto a colaborar, de que pudiera escapar, ¿no? Entonces, seguramente España, el trámite que viene ahora es que, aun cuando Lozoya aceptó, ya que sí quiere venir a México, hay que hacer una revisión que se tiene que hacer allá en el Poder Judicial. Es como ya más bien es un trámite burocrático, pero que nos dicen que puede tomar algunos días todavía, y ya después vendría a México, insisto, Lozoya a responder por estos dos procesos, el de Odebrecht y el de Altos Hornos. ¿Hasta dónde podría alcanzar la investigación en caso de que Lozoya pues coopere soltando información? Su abogado, o quien fue su abogado hasta, supongo, hace unos días, pues hizo declaraciones públicas bastante controversiales en varias ocasiones, como obviamente no operaba solo, estoy parafraseando, pero cosas como pues recibía órdenes o era parte, ¿no?, de una estructura mayor. Y pues, no sé, arriba de Pemex no me imagino, pero no hay tantas figuras tampoco. ¿Podría ser una acusación que alcance, digamos, hasta figura presidencial? ¿Qué grado del gabinete? ¿De qué estaríamos hablando? Sí, bueno, hay que recordar que cuando en uno de los amparos que intentó promover la defensa de Emilio Lozoya, en concreto el abogado Cuello Trejo, pues incluso pidió que se citara a declarar, entre otros, al presidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, ¿no? Y estamos hablando además de otros funcionarios que tienen que ver con el Consejo Directivo de Pemex, porque si bien Pemex pues, tiene una figura, es una empresa, ¿no? Aunque sea, es una empresa del Estado, pero está administrado como si fuera una empresa, pues tiene un director, pero hay un consejo, ¿no? Y ese consejo está compuesto, pues también por otros altos funcionarios, como el secretario de Energía en su momento, ¿no? Entonces, pero ese hecho del amparo, y cuando los abogados de Lozoya quisieron que se citara a declarar a estos altos funcionarios, pues como que nos quedó un poco claro de por dónde iba la cosa, y la verdad es que también es muy claro, ¿no? Y hay algo que señalaron los defensores de Lozoya y tienen toda la razón, porque incluso para cosas como la adquisición de esta planta de chatarra, ¿no? Evidentemente no es una decisión que solamente podría tomar Lozoya, eso está clarísimo. Operativamente intervino el consejo consejo administrativo de Pemex, ¿no? Y por supuesto los recursos venían de Hacienda, que era encabezado por Luis Videgaray. Entonces, y además hay que insistir, los abogados de Lozoya, bueno, los ahora exabogados de Lozoya, siempre insistieron que nada podía de estas cosas ocurrir y de estas inversiones si no había el conocimiento del presidente de la República, que en ese momento era Enrique Peña Nieto. Entonces, habrá que ver, ¿no? Creo que hasta dónde lleguen las investigaciones pues va a depender en buena medida de la información que esté dispuesto a aportar Emilio Lozoya. Y suponemos, el presidente López Obrador hoy por la mañana dijo que, pues según lo que él entendió, Lozoya sí está dispuesto a declarar, ¿no? Pues es importante que lo haga porque de eso depende, pues qué beneficio va a tener Emilio Lozoya, ¿no? De la calidad de información que aporte, pero además tiene que ver, y eso es muy claro, seguramente en Animal Político vamos a publicar una nota al respecto, la información tiene que ser útil para que la Fiscalía pueda proceder penalmente en contra de estas personas. No se trata solamente de decir, a mí me parece que Videgaray tiene culpa y ya, ¿no? Sino Emilio Lozoya tendrá que aportar información que sustente lo que él diga, y en buena medida de eso dependerá hasta dónde llegan las investigaciones y a su vez qué beneficio puede obtener Emilio Lozoya de todo esto. Claro, ¿no? El famosísimo que le sirva para atrapar un pez más gordo. Oye, sí, nos quedan un par de minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte, entonces, ¿qué pasa con las acusaciones para todas las demás beneficiarias y los demás beneficiarios de estos presuntos sobornos? En concreto la familia de Lozoya, ¿qué está pasando en este momento con ellas? Y tú que eres experto en audiencias, ¿qué podemos esperar o cómo podemos seguir este caso? ¿Va a ser público? ¿Van a ser a puerta cerrada?
¿Cómo nos vamos a enterar si efectivamente habla sobre estas redes, digamos, dentro del gobierno? Mira, en cuanto a qué pueden pasar con las otras personas, digo, las órdenes, hasta el día de hoy las órdenes de aprehensión en contra del resto de los familiares de Emilio Lozoya siguen vigentes, ¿no? Hay que recordar que su mamá, a la mamá de Emilio Lozoya, a la señora Hilda Margarita Austin Solís, ella ya está en México desde hace varios meses, ella aceptó la extradición, ella estaba en Alemania, ¿no? Y está en prisión domiciliaria con un proceso activo. Ahora, como resultado de déjenme decirlo muy coloquialmente, de esta negociación que haya de Emilio Lozoya con las autoridades, pues muy posiblemente también puede encontrarse la manera en que hubiera un desistimiento. O sea, en cualquier momento la Fiscalía puede desistirse de ir en contra de alguien, pero por supuesto tiene que haber también una justificación, ¿no? Entonces, de alguna forma, insisto, creo que dependerá de la calidad de información que aporte Emilio Lozoya, hasta dónde podrían llegar los beneficios para él y para su familia, pero en efecto es un punto muy importante. Pudiera haber también una ventaja para sus familiares, y no solamente para Emilio Lozoya, ya lo veremos, ¿no? Y las audiencias, por definición, tienen que ser públicas, porque ambos casos, el de Odebrecht y el de Altos Hornos, pues ya son carpetas de investigación iniciadas cuando ya había entrado en funcionamiento el nuevo sistema penal acusatorio, y por lo tanto, Emilio Lozoya tendría que comparecer ante el juez y podríamos todos ingresar a ellas, pero hay que recordar que hay una emergencia sanitaria y que el Poder Judicial Federal desde hace varios meses está restringiendo el acceso a las audiencias con este argumento de que hay una situación extraordinaria y hay que prevenir los contagios. Pero aquí yo creo que va a entrar en conflicto este gran interés público de un caso de corrupción de tal magnitud como es por el que se investiga Emilio Lozoya con la emergencia sanitaria. Yo creo que será interesante ver qué se privilegia y qué solución se encuentra o no se encuentra. Yo creo que debe de encontrar el Poder Judicial de la Federación la manera en cómo sí sean públicas estas audiencias, sobre todo por la relevancia de este caso en particular, ¿no? Sin duda. Arturo Ángel, pues se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo tu generosidad al compartirnos estas investigaciones y todo esto que ustedes han encontrado en Animal Político, y tu tiempo para llevarnos de la mano por este proceso que sin duda será fundamental para la justicia en nuestro país y, bueno, en esta red internacional. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. Un saludo para ustedes. Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Fue Arturo Ángel, él es reportero en animalpolitico.com. Ahí puede encontrar todo sobre este expediente contra Emilio Lozoya y varios funcionarios más. Vamos a una pausa, no se despegue, estamos en De 1 a 3.